José María Brunet, analista político, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Le ha sorprendido esta decisión? Porque se venía hablando en los últimos meses, pero es que hasta ayer mismo se había desmentido y hoy se ha confirmado. Bueno, a ver, este tipo de operaciones, para que puedan tener alguna perspectiva de éxito, tienen que, por su propia naturaleza, ser muy discretas. Por tanto, sorpresa en cuanto al momento, relativa a la sorpresa, porque, digamos, era una persona bien situada. La sorpresa cabe porque, claro, dejar el Ministerio de Sanidad en estos momentos también es una operación que, a su vez, entraña algún riesgo. Pero yo creo que es un riesgo asumido y calculado por Pedro Sánchez, que yo entiendo que es quien ha puesto más interés en este cambio. De manera que a mí me parece que abre, desde luego, expectativas interesantes para las elecciones en Cataluña, y que el combate político, ¿no?, con el nacionalismo radical, ¿no?, o con el independentismo, pues va a ser muy duro, y que ella tiene posibilidades ciertas. José María, buenas noches, pero ¿a qué puede responder? Porque si ahora parece que no era el momento, parece un poco precipitado, en medio todavía de la pandemia, el ministro de Sanidad que deje ese cargo, ¿a qué puede responder este cambio ahora, en este momento? Yo creo que al interés, digamos, muy elevado por parte del Partido Socialista en tener un resultado, en fin, que no solamente sea aceptable, sino que le permita tener expectativa de gobierno en Cataluña. Y yo creo que, a ver, el PSC ha fluctuado mucho, ¿no?, en expectativas electorales en los últimos años, y tuvo retrocesos importantes. A mí un exministro socialista me decía: del PSC solo queda la fachada. Bueno, por tanto, tocó fondo. Yo creo que la presentación de una persona que ya es muy conocida, no solo en Cataluña, sino que tiene, ¿no?, un nombre hecho en la política española, pretende sobre todo atender a una urgencia, que es dejar una urgencia, la sanitaria, por otra urgencia, que es la estrictamente política, para hacer un buen resultado en Cataluña. Y creo que lo puede obtener, porque en su gestión en el Ministerio de Sanidad se podrán encontrar lagunas, ¿no?, y grietas, pero él, como persona, digamos, su forma de actuar le ha hecho evitar la confrontación dura, le ha hecho aparecer como una persona moderada, y yo creo que en Cataluña ahora hay tanto deseo de abrir una etapa de estabilidad, que el hecho de que él pueda convencer a muchos catalanes de que puede personificar ese intento le puede dar un muy buen resultado electoral. No para gobernar en solitario, pero ese es otro capítulo, ¿no?, el de los pactos que podrían hacerse. ¿Crees, José María, con lo que estás diciendo, que se ha precipitado este nombramiento debido a algunas encuestas que en los últimos días no daban esa ventaja al Partido Socialista? A ver, ya como comentábamos ahora, las expectativas del PSC, encabezadas de nuevo por Iceta, probablemente pues no era difícil que pudiera dar un tirón, ¿no?, hacia arriba. Yo creo que ahora aconsejaba el buscar un candidato en ese sentido nuevo, y que pudiera abrir lo que yo califico de expectativas diferentes, nuevas, ¿no? A ver, recordarán los espectadores, nuestros espectadores, que Ciudadanos fue, en definitiva, el partido que ganó en 2017, el más votado en Cataluña, aunque luego pues los pactos y la geometría postelectoral hizo que el independentismo fuera capaz de articular una mayoría en el Parlamento. Pero la situación ha cambiado. El procés, ya vemos que evidentemente con sus dirigentes en prisión, pues no, nadie puede pensar que fuera un éxito. Y fíjate, yo me arriesgo a hacer un análisis de actuaciones combinadas. No creo que sea casual que se juegue fuerte ahora con un ministro poniendo sobre la mesa su candidatura, con la dinámica paralela de la cuestión del indulto. Fíjate que Iceta fue la primera persona que yo recuerde que en un medio de comunicación, en declaraciones públicas, habló de indulto. Pero apostaría fuerte a que el gobierno, a pesar de que Pedro Sánchez sigue diciendo que sí, que hay que buscar salidas y pacificar una situación de un debate muy crispado en Cataluña, el indulto no lo va a mover antes de las elecciones. Por tanto, ¿qué es lo que tendremos? Un candidato que viene de un ministerio, que es una persona de talante moderado, que intenta hacerse con el bastón de mando, ¿no?, de la gobernabilidad en Cataluña, frente a candidatos de partidos cuyos principales dirigentes están
o fuera de España o en prisión. Para una comunidad autónoma que está, yo creo, ansiosa de estabilidad, pues ya me dirás en qué se puede elegir entre esas opciones. De manera que en eso baso las expectativas de esta decisión, que yo creo que es una jugada electoral muy fuerte. José María, ¿y qué podría pasar en esas elecciones? Porque claro, tenemos un panorama completamente distinto en Cataluña a las anteriores elecciones, y con la otra noticia de hoy, el partido más votado, como decías, había sido Ciudadanos. Ahora Lorena Roldán se ha ido al Partido Popular, y con todas esas bajas que hemos visto, Girauta de Quintos, Toni Roldán de Ciudadanos, ¿qué puede pasar ahora en las elecciones? A ver, que Ciudadanos vuelva a ser el partido más votado en Cataluña, a ver, yo prácticamente lo descartaría. También por eso interpreto que la jugada del PSC es tratar de ocupar espacio entre pues la Cataluña constitucionalista, que es evidente que existe. Lorena Roldán hoy recordaba las movilizaciones en Cataluña en el año 17, con el referéndum ilegal todavía caliente, recién celebrado, y con aquellas escenas pues muy, en fin, muy duras de represión, en definitiva, de un acto ilegal con actuación policial, cumpliendo una orden judicial, pero claro, dando lugar a esa fase de crispación, en definitiva, en el debate electoral y en definitiva en el debate político en Cataluña. De manera que yo creo que probablemente Salvador Illa, su pretensión, y no descarto que lo consiga, sea encabezar una articulación de pactos distinta, que tampoco tenga que ver con el antiguo tripartito, pero que lleve a enlazar con las fuerzas constitucionalistas. Aquí probablemente eso va a significar un emplazamiento para muchos partidos. Digo muchos porque son más de uno los que pueden tener algo que decir. El Ciudadanos, aunque no vaya a repetir victoria electoral, tendrá grupo parlamentario en Cataluña. Las expectativas del Partido Popular eran peores, pero veremos lo que es capaz de aportar esta operación política, si va seguida de otras, en cuanto al Partido Popular, ¿no? De fichajes y de intento también de asomar cabeza. Y, a ver, yo tampoco descartaría del todo, fíjate, la posibilidad de que haya en el ámbito independentista corrimientos de tierras que hagan posible, después de las elecciones, que los discursos, algunos de ellos radicales, se reconviertan a un discurso más, digamos, parecido al del PNV, que permitiría que alguno de los que se desgajaran asumiera el discurso de: no hemos dejado de ser independentistas, pero lo que pasa es que no tenemos prisa y la reivindicación la dejamos para más adelante. Ahora vayamos a atender a la gestión y a una labor de gobierno, y que eso facilitara pactos que ahora parecen de ciencia ficción, pero que una aritmética electoral puede imponer. José María, y ahora que Salvador Illa tiene que abandonar el Ministerio de Sanidad, ya suena algún nombre, se habla de Carolina Darias, o que incluso Iceta podría tomar una cartera que dejara Carolina. ¿Cómo ves tú esa carambola? Porque es la primera remodelación de gobierno de este gobierno de coalición. Bueno, a ver, yo creo que esta versión, digamos, este movimiento de fichas que describes es muy probable. Es muy probable porque yo, en fin, creo que Carolina Darias podría, sí, perfectamente cambiar de cartera, y que ello viniera sobre todo aconsejado, no tanto porque la que sería ya exministra de Administraciones Públicas, de Administración Territorial, tenga especial, ¿no?, preparación, digamos, o dedicación a la cuestión sanitaria, cuanto porque el ministerio que abandonaría nos daría la clave de este segundo movimiento que tú explicabas, y es que Miquel Iceta pudiera llegar a formar parte del Consejo de Ministros. ¿Por qué lo considero verosímil? Porque él, en materia, digamos, de política autonómica, sí que tiene un bagaje y un conocimiento importante, ¿no? Piensa que
Miquel Iceta todos le conocemos ahora como dirigente del PSC, pero tuvo una larga etapa de vida política en Madrid como jefe de gabinete, fíjate, hablamos ya de un pasado un tanto lejano, del que fue vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, con los últimos gobiernos de Felipe González. Entonces estaba en Moncloa, Iceta, y una de las cosas de las que se ocupaba en Moncloa era de la carpeta, ¿no?, del dossier autonómico. Esa es una cuestión. Y luego, a ver, en la lista del debe a favor de Iceta está el hecho también de que en un primer momento se habló de él como presidente del Senado. Esto lo recordarán también muchos espectadores. Y no salió esa operación. No se pudo hacer. Y yo creo que un cierto sentimiento, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez de que hay una cierta deuda con Iceta respecto de permitirle una nueva plataforma y una nueva experiencia política, también ayudaría a explicar este movimiento. Lo importante es Illa como candidato, pero si de rebote se puede saldar lo que yo considero sí que puede entenderse como una deuda política con Iceta, pues oye, operación que puede salir bastante redonda. Pues una carambola entonces más que posible. José María Brunet, gracias por estar con nosotros esta noche y feliz 2021.